quisiera contarles hoy una historia que no es tan contada. Para llegar a ese resultado fue necesario desalojar una comunidad afroamericana de más de 200 personas en la cual habían colegios, iglesias e incluso cementerios. Por favor, acompáñenme a descubrir esta historia, la historia no contada de Central Park. Seneca Village fue un asentamiento de afroamericanos aquí en Manhattan, en pleno Central Park, solamente que existió antes de que se construyera Central Park, pero ya iremos para allá. Esta comunidad estaba localizada en el Alto Manhattan, del lado oeste, entre las calles 82 y 89, y estaría delimitado de un lado por la Avenida Séptima si ésta hubiera continuado su trayecto hacia el norte, del otro lado por el Central Park West. Esta comunidad fue fundada en el año de 1825 por afroamericanos libres. En su apogeo llegó a tener 225 habitantes, bueno, más o menos, 3 iglesias y 2 cementerios. Más adelante se instalaron también inmigrantes alemanes e irlandeses, los cuales se adaptaron muy bien a Seneca Village hasta que finalmente esta población desapareció en el año de 1857. Vinieron de picnic y se les quedó la cuchara. Hay diferentes teorías con relación al origen de la palabra Seneca, pero parece que la más probable es que hace referencia a la República de Senegal en África, porque aparentemente las familias de estos afroamericanos venían de ese país. El propietario original de este terreno, que posteriormente se convertiría en el Seneca Village, era un granjero blanco de apellido Whitehead. Whitehead me suena un poquito como a cabello blanco, entonces vamos a llamarlo el cabello blanco. El señor Cabello Blanco compra estos terrenos en el año de 1824 y él de una forma muy inteligente comienza a subdividirlos rápidamente para comenzar a venderlos en el año de 1825. En ese momento el primer comprador fue una persona afroamericana llamada Andrew Williams, quien se desempeñaba como limpiabotas y después fue carretero. El día inmediatamente siguiente, una señora de una iglesia le compra 12 terrenos más y esto de repente comienza a llamar muchísimo la atención entre la comunidad afroamericana. ¿Cómo así? ¿Se están armando por allá un barrio nuevo en la parte alta de Manhattan? Eso nos interesa. Y ahí se comienza a comprar y a comprar terrenos. Algo muy curioso del señor Andrew Williams es que su familia decidió que todos los primogénitos de ahí en adelante se llamaran como él. Es decir, que hasta el día de hoy, por aquí tiene que haber algún Andrew Williams que se sigue paseando por lo que antiguamente fueron los territorios de sus tatarabuelos en el pasado. Una mini clase de geografía de Manhattan para que me entiendan mejor el relato. La parte sur es donde comienza a asentarse la ciudad y de ahí comienzan las calles a nombrarse hacia el norte. 1, 2, 3, 4, 5 y así va. En el momento en que se construyó Seneca Village, New York existía hasta la calle 23. El Central Park comienza en la calle 59 y Seneca Village estaba en la calle 82. Así que la verdad, Seneca Village estaba bastante lejitos de lo que era New York, o sea, zona rural a 100%. Con el paso del tiempo, más y más y más afroamericanos comienzan a mudarse a este lugar y comienzan realmente a constituirse en una comunidad. De hecho, esa estabilidad como comunidad es lo que hace que crezca cada vez más y más. Y sucede algo muy curioso, comienzan a encontrar más estabilidad que otro tipo de comunidades afroamericanas que ya estaban instaladas en la parte tradicional de lo que era Manhattan, es decir, de la 23 hacia atrás. Desde el año de 1827 más afroamericanos comienzan a moverse aquí, sobre todo porque en ese momento fue el momento en que aquí en el estado de New York se abolió la esclavitud. Es en ese momento cuando ellos también se comienzan a interesar en comenzar a invertir en tierra y encuentran aquí en Seneca Village una oportunidad muy interesante para comenzar a meter sus ahorritos y comenzar a generar un capital. Las iglesias afroamericanas que estaban instaladas en el sur de Manhattan comienzan a interesarse en la posibilidad de invertir en terrenos en este sitio, pero lo hicieron particularmente con 2 intereses. Obviamente, establecer una iglesia y del otro lado, crear sus propios cementerios. Entonces, encontraron en este sitio el punto perfecto para hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Vean lo grandote que era, no era cualquier cosa. Ahí lo que se ve en rojo son las casitas. O sea que todo esto fue lo que tuvieron que desaparecer para poder hacer Central Park. Miren que aquí vemos un poquito mejor los límites. Aquí está la Central Park West, por aquí hubiera estado la Séptima si lo hubieran continuado. La Ciudadela comenzaba por acá y miren que llegaban hasta el punto donde está esta reserva de agua. Incluso aquí sobre esta parte, aquí también habían casas. Esto es lo que se tiene hoy sobre lo que era el territorio del Seneca Village. Un parque para niños, unos senderos y algunas placas que ya les habré mostrado
en las fotos de reconocimiento del sitio. A esta comunidad le comenzó a ir tan bien que comenzó a llamar la atención de otras comunidades, particularmente de los irlandeses. Ellos tuvieron una crisis de hambruna y en ese momento muchos decidieron comenzar a moverse a este sitio. Pero vean que a diferencia de otros lugares donde habían muchos conflictos entre las diferentes comunidades o grupos raciales, aquí ellos lograron vivir en total armonía. Un muy buen ejemplo que muchísimas personas deberíamos seguir. Ese mensaje es muy lindo, pero me voy a mover ya mismo de acá porque creo que los perros hacen aquí sus necesidades y como que no recogen sus cositas. Para el año de 1855 ya se ha podido comprobar que habían 55 casas, más los colegios, más los cementerios que ya les mencioné. Pero algo muy interesante de las casas es que no eran cualquier casa, estaban realmente muy bien hechas y muy bien pensadas, tenían una muy buena cimentación y eso les permitió crecer de 2 a 3 pisos. Y también se confirmó que los techos eran verdaderos techos. Obviamente había una que otra que era más como una casita que se llaman chabolas, como unas casitas que son mal hechas o que son muy precarias, pero hay que decir que la mayoría de las casas estaban pero muy bien hechas. Habían iglesias para todos los gustos, africanas, metodistas, lo que se necesitara. Y cada una de estas iglesias pues tenían un promedio de entre 50 y 70 feligreses. Y como ustedes lo sabrán, los grupos religiosos ayudan muchísimo a consolidar este tipo de comunidades. Y no fue la excepción Seneca Village. Aparte de esta comunidad de afroamericanos, también hay que mencionar que habían otras pequeñas comunidades, particularmente de irlandeses y de alemanes. Hay una que me llamó mucho la atención, localizada en la esquina sureste, que se llamaba la Ciudad de los Cerdos. ¿Por qué se llamaba así? Esta era una comunidad compuesta de 14 familias irlandesas y se dedicaban a la crianza de cerdos y cabras. Eso no le gustaba mucho a los vecinos, pues por el tema del aroma y los ruidos, y por eso la bautizaron de esta forma. Había algo muy importantísimo con el tema de la posesión de la tierra. Posesión de la tierra y de una propiedad era un requerimiento para votar. Es decir, que una persona afroamericana, si quería votar, debía tener una propiedad en tierra o una casa y debía tenerla por lo menos por un tiempo de 3 años. Con el paso del tiempo, aquí ellos comenzaron a tener muchísima tierra y muchísimas casas. Es decir, que comenzaron a ganar poder político. Eso es algo muy importante a tener en cuenta porque es la forma en que estas personas que son declaradas libres finalmente comienzan a encontrar verdaderamente un espacio en la democracia de este país. Hablemos un poquito de la planificación de Central Park. Los ciudadanos más ricos y más afortunados en los años de 1840 comenzaron a viajar a Europa y dijeron, vean qué bonitos están los Campos Elíseos. ¿Por qué si París tiene los Campos Elíseos, nosotros por qué no podemos tener un parque que sea igual a ese? Entonces dicen, por favor, construyanos un parque así. Se comienzan a hacer unos primeros estudios y se propone una tierra que coincidencialmente está poseída ya pues por personas que tienen bastante poder económico. Entonces ellos obviamente hablan para que no les toquen sus tierras y dicen, ¿por qué no nos lo hacen a un ladito? Y eso que estaba al ladito es el territorio donde Central Park se encuentra el día de hoy. Y ahí es donde encontrábamos el asentamiento que conocemos como Seneca Village. Para comenzar a vender un poco la idea de que el parque debía hacerse en este sitio, se comienza a generar una campaña de desprestigio contra las personas que vivían ahí, personas que habían adquirido sus lotes de una forma legal. Comienzan a decir que son unos invasores. De otro lado, dicen que son más de 5.000 personas que están generando un problema de salubridad en este sitio. Y toda esta campaña de desinformación obviamente es patrocinada por los medios de comunicación, que en ese momento eran los periódicos. Entonces, ¿esto por qué me suena familiar? Bueno, olvídenlo. Las personas más afortunadas lograron mover sus influencias para que finalmente se escogiera este sitio como sitio para llevar a cabo la construcción del parque. Desde el año de 1840, obviamente las personas que vivían aquí trataron de luchar lo más que se pudo para que les permitieran conservar sus casas, pero finalmente ya no hubo opción y en el año de 1857 les fueron mostrando la puerta de salida y ahí es cuando Seneca Village desaparece para siempre. Y ustedes podrán pensar, ¿no hubo un pequeño proceso de compensación? Pues bueno, sí lo hubo. Con base en el pago de impuestos determinaron darle un valor, sea por el lote o por la casa. En el caso del señor Williams, a él le dieron $2.300 por sus propiedades. Pero si uno se pone a pensar, no es solamente el dinero, es todo el tiempo, el esfuerzo y el amor que se le ha puesto a un sitio como este para generar una comunidad. Ese es el tipo de cosas que yo pienso que de pronto no llegan a tener un precio.
La cosa quedó así, no se volvió a hablar del asunto hasta el año de 1979, cuando un señor llamado Peter Galwin comienza a hacer estudios de lo que eran los asentamientos que habían acá y comienza a decir, pero ¿cómo así? Yo había escuchado por ahí de Seneca Village y como que era algo que no estaba muy bien construido, como que eran unas casitas de invasión, y él se comienza a dar cuenta que no, la realidad no era para nada así, era un asentamiento que realmente había estado bien conformado, y eso hace que otras personas comiencen a estudiar el sitio y se comienza a confirmar lo que se había presumido. A partir de las cosas que comienzan a encontrar se dan cuenta que esta gente estaba mucho mejor de lo que había en el imaginario aquí en Nueva York. Encuentran cepillos de dientes, los cuales eran un artículo de lujo en ese momento. Encuentran zapatos de buena calidad. Encuentran cerámicas que correspondían, digamos, a los estándares de la clase media neoyorquina. Con todos estos vestigios, más los rastros que dejaron de las construcciones, de los cimientos, de los techos, se dan cuenta que esta gente realmente estaba muy bien organizada y que toda esa imagen como turbia que les habían querido armar para poder construir el parque, la verdad que era toda una mentira. Después de llevar a cabo las excavaciones arqueológicas, se inaugura el Seneca Village Project, que es un proyecto que trata de reivindicar definitivamente lo que fue esta comunidad. Y este sitio pretende mostrar las cosas que había en ese lugar, las casas, los colegios, las iglesias, los cementerios. Es decir, pretende mostrarle a los neoyorquinos y a las personas que venimos por acá que efectivamente había una pequeña ciudadela dentro de lo que era Central Park, que desafortunadamente desapareció bajo unas circunstancias bastante oscuras. Lo que pasó, pasó. Pero definitivamente es muy importante informar sobre lo que sucedió aquí, porque generaciones y generaciones de neoyorquinos y de estadounidenses no conocen esta historia, apenas está saliendo a la luz. Y me parece que el desconocimiento es lo que abre la puerta a que este tipo de situaciones que son injustas vuelvan a presentarse en el futuro. Algo que me parece muy curioso de este caso es que es todo lo contrario a lo que solemos ver habitualmente en Latinoamérica y en otros sitios. Las personas menos favorecidas se ubican alrededor de las personas más ricas, a veces invadiendo estos terrenos, pero en este caso, estas personas compraron sus tierras y desarrollaron su comunidad y no obstante fueron desalojadas de este sitio. Eso me parece increíble y me parece que no tiene ningún sentido. Y definitivamente la historia tiene que reivindicarlos y darles un espacio en ella. No entiendo tampoco cómo es posible que estas personas compran un territorio que está en la parte rural y de repente 30 años después, cuando ellos ya han establecido su comunidad, les dicen, por favor, nosotros sabemos que pagaron, pero necesitamos esta tierrita. Ahí hay algo que a nivel de planeación, la verdad, no funcionó muy bien. Poderes políticos, tal vez. Influencias, probablemente. ¿Renovación urbana? Claro que sí, pero no así. A mí me parece que no era simplemente darle una compensación financiera a estas personas y miren a ver ustedes qué hacen. Me parece que tuvo que haber un proceso donde realmente la ciudad acompañara a estas personas a relocalizar su comunidad completa en otro sitio. Si es que verdaderamente pues ya Central Park, este espacio era lo único que había para hacer el parque. Pero eso de darles dinero a cada uno y que cada cual se vaya por su cuenta, obviamente lo que hizo fue diseminarlos y acabar con lo que era esta comunidad. Probablemente después de la educación, el patrimonio es la cosa más valiosa que unos padres van a dejar a sus hijos. Y a mí me parece muy frustrante que las personas que compraron aquí no pudieron heredarle eso a las generaciones venideras. Ellos construyeron este sitio de ceros y en un momento les dijeron simplemente tienen que vendernos esto y no hay otra opción. Entonces hay también que verlo desde la perspectiva de cada ser humano que invirtió ahí pensando en dejarle algo a su familia, pero finalmente no pudo hacerlo. ¿Conocían esta historia? ¿Conocían la historia de Seneca Village? ¿Conocían la historia oculta de Central Park? ¿Tienen historias similares en sus países? Por favor, compártanmelas, déjenmelas saber en la caja de comentarios y nos veremos a la próxima.